La tercera corriente es esto que yo llamo cosmovisiones indígenas, que no es una cosmovisión indígena, sino que hay múltiples, pero que básicamente lo que buscan es reintegrar a los seres humanos, religar a los seres humanos y a los seres humanos con la tierra, con la vida, con la naturaleza. Y esa no separación es una idea profundamente no occidental, distinta a la occidental, pero además es, creo yo, una forma de vida y de práctica profundamente comunitaria, que si algo nos aportan los pueblos indígenas son principios de educación, o sea, de saber. Educación es una palabra que habría que erradicarla de nuestro lenguaje, luego voy a hablar de eso. Formas de aprender, formas de relacionarnos, a las cuales solemos llamar comunidad. Tanto la teología de la liberación como las cosmovisiones indígenas tienen la gran virtud de que crean comunidad, son comunidad y crean comunidad. Y esto es importante porque los indígenas no heredaron la comunidad, la recrearon. No es que ya había ahí una comunidad indígena, la recrearon. Y la teología o la práctica de las comunidades eclesiales de base tuvo la enorme virtud de crear comunidad donde muchas veces había poca tradición de comunidad. En el ser humano siempre hay tradición de comunidad, solo que la lógica de la asociación, de la que voy a hablar ahora, la terminó aplastando. Y esto que yo llamo guevarismo, porque en algún lugar hay que ponerlo, es lo que queda de aquellos militantes de los años 60, políticos, que en vez de optar por el camino del poder, optaron por el camino de quedarse con la gente común. Hay un puñado, pocos en el mundo, no sé si pocos, hay unos cuantos militantes de los 60 que optaron por no seguir el camino de la política tradicional, sino estar junto con la gente común. ¿Sí? Ahí. Para que vean el cambio que yo quiero expresar, traje una serie de fotos de un suceso, de una revolución que hubo en Bolivia en el año 1952. Y después vamos a contrastarla con lo que pasó en Bolivia en los 2000. Y como las fotos hablan solas, permiten decir muchas cosas. Esta es una foto del año 52 de lo que se llamó milicias obreras y campesinas. Seguramente es una foto en La Paz. O sea, la revolución del 52 fue un proceso de deterioro muy grande de la oligarquía boliviana, que redundó en varios procesos que terminan en el año 52, abril del 52, que es un gran levantamiento popular, una gran revolución popular, que logra dispersar y derrotar al ejército. Bolivia se quedó sin ejército. Ya les adelanto que rápidamente se reconstruyó, porque parecería que es una garantía de algo. Entonces aquí, esta es una foto del momento del levantamiento. Vean que son todos varones, armados con esos enormes falos, llamados fusiles o ametralladoras. Varios de estos son indígenas, que se les ven en las caras claramente, pero actúan como obreros, armados o campesinos. Esta es otra foto del primer desfile de las milicias obreras. Vean qué interesante que los trabajadores derrotan al ejército, pero en esa lucha adquieren su forma y sus valores y vuelven a recrear, bajo la forma de milicias, la misma lógica que habían combatido, ya desde el principio. Fíjense que todavía no tienen uniforme completo, que se tienen que mirar los pies porque no saben marcar el paso y esa historia, pero ya están desde el principio
en esa lógica. Esto es otra foto de lo mismo, todos varones, todos armados. Sí. Acá está, ahí el que está con corbata es Víctor Paz Estenssoro, que es el dirigente que llevó la revolución del 52 al poder, y los demás son obreros mineros con su casco y su linterna. Y esto lo puse porque me parece que tiene que ver con la forma de trabajo de los mineros. En el socavón, que es la mina allá abajo, utilizan esos enormes falos para sacar la piedra y el mineral de la roca. Y luego arriba empuñan falos similares, que son armas. Entonces, en este periodo histórico, acá lo que hice es algo tremendo, que es intentar sintetizar la cultura política. Yo puse previo a 1968, pero no es que en un año cambia, sino la cultura política que había en ese periodo, que era asentada en trabajadores, en general calificados, que producen lo que llamamos valores de cambio, o sea, mercancías para vender, agrupados, organizados en lo que se llama asociación. La asociación es una forma vertical, piramidal de organización, a la cual pertenecen los sindicatos y los partidos, en la cual las personas que la integran son medios para conseguir fines que están fuera. Nos organizamos aquí con Jonathan, Teófilo y 4 varones, claro, 4 o 5 más, y nosotros somos, Jonathan es un medio, y yo soy un medio, y tú eres un medio, y el otro, para conseguir fines, que puede ser el salario, o puede ser el poder, o pueden ser cosas por el estilo. Y ahí la clave es quién dirige la organización. O sea, no solo hay una pugna hacia afuera, sino también hacia adentro, un gran derroche de energía para ver quién está en la dirección. Lo que yo veo es que actualmente hay una figura central, lo que quiero pensar es cómo es hoy lo nuevo, o algunas características de lo que yo veo hoy como lo nuevo. Y la mujer madre juega un rol central. No solo físicamente, porque esté presente en muchas de las experiencias que hemos ido, que he estado yo compartiendo con ustedes, las mujeres madres juegan un papel central. Y no es que necesariamente tengan hijos, y aquí es donde meto lo del yin y el yang, lo masculino y lo femenino. ¿Cómo actúa una mujer madre? Una mujer madre no le hace discurso, ¿verdad? Tiene una relación con los demás, con otras mujeres, con los hijos, con los varones, de otro tipo. Y es eso lo que me interesó al poner la figura esta. La mujer madre no reparte la comida igualitariamente entre sus hijos. Si hay un hijo que tiene un problema físico, o lo que sea, o una enfermedad, le pone un poquito más que a otros que ya no necesitan tanta cosa. ¿Me entienden? La figura de la igualdad. Bueno, habrá muchos hijos que hemos tenido que ir a terapia por el tema de la mala relación con las madres, pero eso ya es otra historia. Pero en la organización social, la mujer común, la vecina de un barrio, inserta en su vida cotidiana, es la lógica que predomina, en la cual ya la mujer madre no produce mercancías, produce alimentos o bienes que no son intercambiables por dinero. Lo que le pasó ayer a Tere cuando fue a pedirle 2 huevos a la vecina, a mí me pasa muy seguido en mi barrio, ahí en mi comunidad. Si yo voy a la vecina y le digo, véndame medio litro de aceite o 2 huevos, me saca a escobazo, ¿verdad? Me los da. Y yo, cuando ella necesite, o si acaso le hice una comida, una torta así, pues le doy un trozo, ¿no? Eso es
que no estamos produciendo mercancías. ¿Qué producen esas relaciones? Yo le llamé valores de uso, pero no es lo más importante. Técnicamente podrían ser valores de uso. Lo que esas actitudes generan son relaciones. Lo que está generando al no vender, porque podría el vecino ir y decirle 2 huevos son 20 bolos, ya, se los paga, pero esa actitud lo que permite es construir comunidad. No es solo esa actitud, porque lo que permite, pero lo que está indicándonos este tipo de actitud es que estamos produciendo comunidad. Y normalmente lo que se ha hecho es hacer un discurso y una práctica unilateral en torno a la explotación, en torno a los derechos que serían garantizados por los estados y los gobiernos. Bueno, en fin, formas de cambiar el mundo que han fracasado. Y es muy lindo ver que en toda América Latina, incluso mucha gente sin proponérselo, ¿no? Sin decir, bueno, vamos a hacer esto, lo hacen, ¿no? Y eso me parece que es lo más lindo, ¿no? Cuando no hay un plan previo diseñado y se hacen las cosas con un sentido profundo, ¿no? Y además muchos otros que las están transformando no de la manera que habían previsto transformarlas, porque ellos también cambiaron, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que un movimiento social es aquel que en un proceso te cambia, o con el cual vos cambiás, porque no te cambian, tú modificás el lugar que tenías inicialmente, ¿verdad? Vos inicialmente, o yo, o el otro, se iniciaron o como ama de casa, como trabajador dependiente de un patrón, y en un proceso pasás a ser otra persona, con otras relaciones, con otros vínculos, y eso lo haces con otros y otras, ¿no? El otro día poníamos el ejemplo del movimiento sindical. El sindicalismo te confirma en el lugar que vos estás, solo que te da un poquito más de salario, ¿no? Se demanda más sueldo, pero te congela en ese lugar de trabajador, asalariado, dependiente de un patrón. Y en cambio lo que buscamos es transformarnos a nosotros mismos, transformando nuestras relaciones y transformando la vida, ¿no? Y me parece que esto es un cambio importantísimo, porque no hay la figura del intercambio mercantil tradicional, sino una figura de nuevo tipo que siempre existió, porque eso siempre existió, pero que ahora, y sobre todo ante la crisis de lo que vimos de aquel lado, aparecen nuevas formas de relacionarse. No nuevas, sino que adquieren un lugar nuevo. Yo creo que, hoy les dije lo del Pachacutic, que es lo que ya estaba, empieza a ocupar un lugar fundamental. Y con esa palabra contención, que yo la opongo o la diferencio de dirección, no quiero hacer contradicciones de opuestos, ¿no? Binarias. La labor de contención, y eso fue muy claro, ¿dónde está Jorge? En la entrevista o en el encuentro que tuvimos con las mujeres de 8 de marzo, la organización, el colectivo ese, contiene a las personas, las arropa, las, ¿cómo dicen aquí? Apapacha o las... Apurruña, lo que le llamen, bien, las apurruña. Porque todos necesitamos ese abrazo cálido, esa calidez. Y entonces la organización apurrucha, bueno, tiene ese papel. Ya las personas no son medios para conseguir fines, sino que el fin son las propias personas. Y la comunidad no tiene una lógica externa, sino interna. Y en cuanto a la práctica, las cosas que pongo es la pregunta. En vez de afirmar y de decir, compañeros, y así este gesto, pregunta.
Pero no pregunta como el maestro que ya sabe la respuesta y le dice al niño 6 por 4 y si no, mal. Pregunta lo que realmente no sabe, porque de lo que se trata es de construir la respuesta colectivamente. Yo tuve una experiencia en las escuelas zapatistas que me dejó un poco así la cabeza, ¿no? Y el docente no pone en la pizarra un problema o un problema matemático para que cada alumno lo resuelva, porque no entra en la cabeza de los niños que tú y cada uno agarre un lápiz y lo resuelva. Les pone un problema y la clase junta, el colectivo de niños y niñas, en conjunto, conversando, resuelven la pregunta. ¿Verdad? Es una forma bien distinta de construir. A mí la convivencia o convivialidad, la relacionalidad, me parecen aspectos fundamentales. Son organizaciones las que construimos en donde convivimos. Ya no son organizaciones para resolver lo económico, lo material, sino para convivir. Y esto me parece que es algo muy lindo. La convivencia, donde el vínculo, el cuidado del vínculo es fundamental. Y esto lo vemos no solo en colectivos que a veces se propongan ser distintos, sino muchas veces en colectivos que lo han hecho así y que ni siquiera se han puesto a pensar esto. Estoy seguro que las mujeres de la cooperativa 8 de marzo se construyeron a sí mismas como esto y después en vínculos con otros quizá algunas lo hayan reflexionado. Pero eso es muy interesante. Y por supuesto esa diferencia, bueno, aquí quiero agregar una frase que la puse ahí, que es la reciprocidad. Eso de que yo te pido unos huevos y después te devuelvo, eso se llama, en el mundo andino, por lo menos indígena, reciprocidad. No es solidaridad, es reciprocidad. Porque la reciprocidad indica que nadie es completo, ni individual ni colectivamente. Entonces, cuando dos comunidades se encuentran, quizás lo más interesante es que una comunidad descubra en la otra comunidad algo que no tiene. Que esa es la lógica del mercado originario. ¿Qué hace el mercado originario? Que la comunidad de tierras altas trae papas o yuca o cultivos de tierra alta y la comunidad de tierras bajas trae frutas, trae mango, ¿verdad? Y intercambian, porque la de arriba por el frío no puede cultivar mangos y la de abajo no puede hacer otros cultivos. Y esa lógica, si uno estudia con rigurosidad el mercado, yo creo en el mercado, ahora hay toda una discusión sobre la economía de mercado, pues es otra historia. Yo creo en el mercado, la feria, como lugar de encuentro, de intercambio, no solo de materia. Las ferias antiguas eran lugares de encuentro, de religiosidad, de fiesta, de sanación colectiva, de curación colectiva. Entonces, por eso puse esas ideas de reciprocidad, ayuda mutua, que son las necesidades que tenemos, ser con otros. Autonomía y diferencia, ¿por qué? La autonomía y la diferencia son como hermanas para mí. Y creo que si no fuéramos diferentes, si no hiciéramos algo, no diferentes genéticamente, que unos tienen pelo y otros no tienen y cosas así, diferentes nuestros vínculos, no necesitaríamos una autonomía. Es el ser diferentes colectivamente lo que nos hace autónomos. Es el ser, trabajar en base a la pregunta, a la ayuda mutua, a la reciprocidad, lo que nos hace ser autónomos. Porque si no caeríamos en que la autonomía es política o es una muralla defensiva frente a los demás. Y la autonomía es simplemente, es que somos de esta manera y que queremos seguir siendo de esa manera. Y eso nos hace
ser autónomos y, por supuesto, defender, proteger nuestra autonomía, que no es hacer un muro, sino profundizar cada día los rasgos que nos diferencian. Finalmente, bueno, por supuesto puse relaciones cara a cara, pero eso no hay ni que mencionarlo. Esta forma de hacer tiene su punto clave, así como la otra tiene su punto clave en el Estado, su eje en el Estado. Esta forma de hacer tiene su eje en la creación de espacios. Esto es un espacio, la feria es un espacio, las cooperativas, la 8 de marzo, son espacios, o los podemos entender como espacios, en los cuales vivimos de esta manera, vivimos comunitariamente. Claro, alguien vendrá y me preguntará, y bueno, ¿y cómo hacemos que esto triunfe? Y sea Bueno, no se puede, no se puede. ¿Cómo hacemos para que todos los seres humanos se enamoren? Yo no tengo la receta. Si alguien la tiene, se va a hacer rico o rica. Pero la lógica del amor o la lógica de la vida es incierta. Lo que pasó en estos años es que esto nació, esto que está aquí, nació algo nuevo. Y si eso nuevo persiste, no desaparece, tenemos la chance, creo yo, como humanidad, de tener esas plantas allí como referencia. Hoy creo que lo mejor que podemos hacer no es hacer que estas plantas comunitarias o como le queramos llamar, sean hegemónicas, porque las estaríamos matando. Miren, en la política hay una frase que los más modernos ya, los que no quieren hablar en un sentido antiguo de tomar el poder y eso, dicen, bueno, luchar por la hegemonía. Pero luchar por la hegemonía es negar, porque cuando tú luchas por la hegemonía la conviertes en dominación. Las palabras dominación, hegemonía, son palabras que no deberíamos usar, o por lo menos que a mí no me gusta usar. Entonces, lo que más podemos hacer hoy, pues diciendo, ¿qué es lo que más pueden hacer para cambiar el mundo? Cultivar estas plantas, que crezcan, que se mantengan, que se reproduzcan. No que lleguen a dominar todo, no que lleguen a ser una plaga que lo domine todo. ¿Y qué hay que hacer para que una planta crezca? Hay un famoso sabio chino, Mencio, que decía, tú no puedes tirar del brote para que la planta crezca, un campesino lo sabe. Si tiras del brote, ¿qué hay que hacer para que una planta crezca? Bueno, la planta básicamente crece con dos elementos que son el agua y la luz. Lo único que podemos hacer nosotros es escardar. ¿Escardar se dice aquí escardillo? ¿O cardillo? ¿Sí? Sí, quitar las malezas que no lo dejan nacer. Y eso implica una actitud de perseverancia, de repetición. Repetir el acto de escarbar con el escardillo, esa cosita así que se quitan las malas hierbas. Mucho más no podemos hacer. No podemos inventar el crecimiento de las plantas. Y eso nos coloca en una posición de mucha mayor humildad, que es la de la mujer, madre. Cuando uno ve a la líder del Sanare, Gabriela, entrar a una reunión, entra así despacito, y no porque sea vieja, se sienta tranquilamente y solo habla si le preguntan. Por supuesto que todos le preguntan, pero no va a decir. Y cuando habla es en voz bajita. Entonces yo creo que este cambio se está dando, empezó no un año, no, yo puse años y fechas para orientarnos, pero en cierto periodo histórico gradualmente comenzaron a nacer otras plantas. Y entonces ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sucedió
Yo no tengo la respuesta, pero capaz que entre todos dedicamos un rato a hablar de esto, de cómo fue que sucedió el cambio. Más allá de que estén de acuerdo con todo lo que yo puse, que eso es lo de menos, ¿verdad? Las ideas son como nubes que pasan, ¿no? O las palabras. No hay que aferrarse a ellas, pasan. Si te aferras a una nube, mal, va mal. Entonces, reflexionar eso y después compartirlo entre todos. ¿De acuerdo? Gracias.